Vamos a dar comienzo y le doy la palabra a Jesús Cimarro para que presente a nuestros invitados. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar esta mañana en este encuentro, un encuentro que, según voy viendo, va subiendo. Vamos cercano casi a los 400 personas de las 600 que se han apuntado para escuchar a estas dos personas que nos acompañan esta mañana, que son Jaime Guerra, director de coordinación del INAEN, y a Fernando Cerón, su director general de Teatro y Circo del INAEN, del Ministerio de Cultura. Ambas personas nos van a contar qué son estas ayudas de los fondos europeos. Y como muy bien ha dicho Carlos, vamos a intentar que nos cuenten en qué van a consistir estas ayudas, y lo que sí os pedimos, tanto a los espacios como a las compañías, es que sean concisas las preguntas y las dudas que tengamos. Creo que es muy importante que estemos muy atentas y atentos a lo que nos van a contar. Estas ayudas son, y lo van a decir ellos, creo que de las más importantes que en estos últimos años se han podido tener en el sector de las artes escénicas. Creo que son las ayudas que nos van a conseguir poner a las compañías, a las empresas, a las productoras y a los espacios en el siglo XXI. Y yo no me voy a enrollar más. Gracias por estar ahí y cuando quieras, Jaime, tienes la palabra. El audio, Jaime, por favor. El audio, ponte el micro. Hola, repito, buenos días a todos y a todas. Gracias por darnos a la red y a Faetera la oportunidad de presentaros las ayudas europeas, el presupuesto de Next Generation de la Unión Europea para España, y que en el ámbito de la cultura tenemos un componente específico, afortunadamente, que es el componente 24, que se llama así, y que y a su vez, digamos, hay una partida muy elevada de dinero para los años del 21 al 23 que tenemos que distribuir entre el sector por todo el Estado. Y para ello yo creo que lo primero y fundamental es contaros un poco, poneros en contexto a todos y a todas de qué son estas ayudas y en concreto cuál es en qué se basan en el aspecto que tiene que ver con las artes escénicas y la música. Lo voy a hacer de una forma breve para no extendernos y que luego posteriormente Fernando pueda contaros en extenso lo que son las ayudas a estructuras fundamentalmente, pero sí creo que es conveniente disponer de un panorama general de lo que son las ayudas en el ámbito de gestión del INAEM. Para eso yo le voy a pedir la ayuda a una compañera nuestra, que es Silvia, para que nos comparta un documento que creo que es conveniente ver, que es no es exactamente este documento, sino un pequeño PowerPoint que hemos elaborado, y de esta forma contaros un poco rápidamente lo que son estas ayudas. Las ayudas a cultura del INAEM, las Next Generation 2021-23, son un instrumento financiero que se aprobó en el Consejo Europeo el pasado 21 de julio de 2020, que incluye como elemento central el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente tras el fenómeno de la pandemia que hemos estado sufriendo y todavía sufrimos.
A través de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, y dentro del componente 24 correspondiente a la revalorización de la industria cultural, el INAEM pretende abordar una serie de proyectos en el marco de 3 grandes inversiones. Estas inversiones se desplegarán, como os he dicho anteriormente, en el periodo 21-23, y el volumen económico que se nos ha asignado para estas ayudas, para este presupuesto, es de 89.260.000 euros, con una concentración importante en los ámbitos de la transformación digital y con una apuesta clara por el refuerzo de la competitividad en las industrias culturales, en este caso de las artes escénicas y de la música, y el refuerzo de la cohesión en todo el territorio. El componente, lo que tiene que ver en lo que aplica el INAEM, tenemos 3 grandes líneas. El refuerzo de la competitividad en las industrias culturales, en el que vamos a enmarcar 3 grandes líneas, que son una convocatoria pública de ayudas del INAEM para modernizar a las estructuras, un segundo, un programa de formación a través de convenios con entidades públicas y privadas, y la internacionalización de las artes escénicas y musicales a través de convenios. El segundo eje sería el denominado dinamización de la cultura a lo largo del territorio. En este caso, tenemos de 2 grandes proyectos, que son la convocatoria de ayudas para infraestructuras gestionadas directamente por las comunidades autónomas, y para ello se han transferido y se van a transferir el año próximo fondos por cantidades que luego posteriormente os enseñaré. Y finalmente una segunda línea en lo que corresponde a la dinamización de la cultura, que es la puesta en marcha de circuitos de difusión interterritorial a través de convenios. Y la tercera gran línea sería la digitalización e impulso de los grandes servicios culturales, que esta es una partida fundamentalmente asignada a la gestión del propio INAEM y de sus unidades de producción y demás. Seguimos con el PowerPoint. La inversión de la dinamización de la cultura a lo largo del territorio, como os he dicho, la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, y la implementación de la inversión a transferencia a las comunidades autónomas para la convocatoria pública de ayudas en su ámbito territorial para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales. Para este eje, el gasto previsto en 2021 es de 22 millones de euros, que han sido ya transferidos a las distintas comunidades autónomas, y en 2022 16 millones de euros. Por tanto, la inversión total en este apartado será de 38 millones de euros. La meta que nosotros tenemos que cumplir y justificar ante la Unión Europea es por lo menos un mínimo de 200 entidades beneficiadas, y la estimación media de las ayudas a infraestructuras será de 190.000 euros como media. Puede ser mayor o menor. El objeto de esta inversión a infraestructuras que gestionarán las comunidades autónomas será la financiación de proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales. Las ayudas a infraestructuras deberán circunscribirse, por tanto, a inmuebles, o sea, teatros, auditorios, carpas de circo, salas de música en directo, salas de ensayo, espacios escénicos y musicales de compañías de teatro, danza, música y circo, y otros espacios de carácter multidisciplinar. Estas ayudas, como os digo, serán convocadas por las comunidades autónomas, y en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no se hará por convocatoria pública debido a que su infraestructura es muy pequeña, y por tanto se hará mediante licitaciones. Las líneas, en el caso, esto ya lo he comentado, yo creo que podemos pasar perfectamente esta página.
Este cuadro es el cuadro de distribución que se ha hecho de los presupuestos que tienen que ver con las ayudas a infraestructuras con fondos europeos. Esto se aprobó en una conferencia sectorial de cultura que se celebró en el pasado mes de julio y ahí podéis observar las cantidades que se han distribuido a cada una de las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son exactamente los 38 millones de euros que os habíamos comentado y el crédito que se ha ya transferido para convocatoria es de 22 millones de euros y el número de la distribución del número de infraestructuras beneficiadas mínima aparece ahí, son, como os digo, un total de 200 y en el 2021, en la convocatoria del 2021, un mínimo de 100 infraestructuras beneficiadas para estas ayudas de convocatoria de las comunidades autónomas. Seguimos los beneficiarios de estas ayudas, entidades públicas y privadas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones de carácter privado o público dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales. Y en ningún caso a estas ayudas podrán concurrir directamente las entidades autonómicas convocantes, pero sí las fundaciones u organismos públicos dependientes de las mismas con personalidad jurídica propia. Esto luego, posteriormente, si hay alguna pregunta, podemos poner un ejemplo concreto. La descripción de actuaciones que se financiarán con las ayudas de infraestructuras de las comunidades autónomas están la modernización de sistemas digitales de audio y comunicaciones en red, la modernización de los sistemas de iluminación digital, la modernización de los sistemas de vídeo digital, la modernización de los sistemas de gestión digital de maquinaria escénica y la modernización de las herramientas y sistemas digitales de gestión artística y de producción de espectáculos en los recintos escénicos y musicales. Las medidas de apoyo al crecimiento estructural, la modernización y la readecuación de las estructuras de gestión del sector de las artes escénicas y de la música corresponden ya a las ayudas que nosotros vamos a convocar. Para esto, el INAEM va a realizar convocatorias de ayudas de concurrencia competitiva en 2021 por una cantidad concreta este año y la inmediata, la que se va a convocar en breve, por un monto total de 17.930.000 euros y en 2022 por 14 millones de euros, con el objetivo de apoyar la modernización, gestión sostenible, mantenimiento y readecuación de las estructuras de gestión artística de las artes escénicas y de la música. La meta que tenemos que conseguir y que por tanto tenemos que reportar a la Unión Europea es que en 2023 haya un mínimo de 500 entidades beneficiadas por la suma de la primera y segunda convocatorias de las ayudas. Por tanto, como mínimo para esta convocatoria inicial será un mínimo de 250, o sea, la mitad. Y la estimación media de ayuda la hemos valorado en 63.000 euros y la máxima ayuda posible de un beneficiario será de 350.000 euros. Y a partir de aquí ya yo le pasaría la palabra ya directamente a Fernando porque entramos ya en el análisis muy directo de la convocatoria de ayudas a estructuras que vamos a publicar nosotros y que creo que es conveniente ya que él empiece a comentaros exactamente y en extenso en qué va a consistir. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Lo primero de todo, muchas gracias a Fareteda y a la red por la convocatoria de esta webinar, que yo creo sin duda va a ser muy útil para intentar ir avanzando y aclarando todos juntos hacia dónde encaminamos esta gran inyección financiera que viene de los fondos europeos. Por tanto, muchas gracias a las instituciones, a Carlos, a Jesús, gracias al personal de la red, de Irene fundamentalmente y Laura, y sobre todo gracias a vosotros por el interés que veo que ha suscitado esta webinar. Si en algún momento me repito con respecto a cosas que haya dicho Jaime
creo que no pasa nada porque sabemos que es un sistema complejo, es un sistema novedoso y, por tanto, cuanto más machacones seamos y podamos explicarlo más detenidamente, mejor. Como muy bien ha dicho Jaime, yo me voy a centrar fundamentalmente en la convocatoria de ayudas que el propio INAEN va a publicar en breve. Tenemos una fecha estimada de la semana del 22 de noviembre. Y lleva una tramitación administrativa que está en un estado bastante avanzado, con lo cual, si todo se produce como queremos, en la semana del 22, como mucho a finales del mes de noviembre, esta convocatoria estará publicada. Y como muy bien ha dicho Jaime, es una convocatoria directa del INAEN que va encaminada exclusivamente a las estructuras escénicas y musicales, frente a la transferencia de recursos que se hace a las comunidades autónomas que financian la modernización, la digitalización, etcétera, de los espacios, es decir, de las infraestructuras. Por lo tanto, serán las comunidades autónomas las que, teniendo que cumplir un marco, una base que está establecida, pero que es una base muy amplia, establecida por la propia Unión Europea, son las propias comunidades autónomas las que pueden dirigir las convocatorias hacia los aspectos que consideren prioritarios en cada uno de sus territorios. Y como decía, yo me voy a centrar en la convocatoria directa del INAEN, que, como decíamos, es una convocatoria dirigida a las estructuras, es decir, a las compañías, a las... bueno, no voy a hacer un listado, pero sí teniendo en cuenta que no son espacios, sino que son estructuras. Los beneficiarios pueden ser, en este caso, de la misma naturaleza jurídica que en el caso de las infraestructuras. Es muy amplio. Pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, pueden ser asociaciones sin ánimo de lucro y pueden ser finalmente fundaciones y entidades de carácter público o privado. Yo, Silvia, ahora en este punto sí te rogaría que proyectaras la orden de bases y la convocatoria, y vamos a irla pasando no muy detenidamente, pero sí un poquito en profundidad para que la analicemos conjuntamente. Cuando puedas, Silvia. Perfecto, aquí lo tenemos. Esta convocatoria tiene una peculiaridad con respecto a nuestras propias convocatorias anuales. Sabéis que una convocatoria de ayudas siempre tiene que tener una base, que es una orden de bases que regula los aspectos generales. Normalmente nuestras convocatorias de ayudas anuales nos fundamentamos o nos tenemos que basar en la orden ministerial CUL de 2010 que regula todas las convocatorias de subvenciones que son publicadas por todo el Ministerio. Es una orden que nos da cabida a todas las convocatorias que vayamos lanzando año tras año. Pero en este caso no puede ser así porque las especificidades son múltiples con respecto a las ayudas habituales. Y como toda convocatoria tiene que estar basada en una orden de bases, hemos tenido que elaborar una propia orden de bases, que no es más que una sinopsis, un marco general sobre el cual luego se van a basar las diferentes convocatorias. Para hacer el proceso lo más administrativamente ligero posible, decidimos publicar en un único acto administrativo la orden y la convocatoria. En un único acto administrativo, que es lo que se publicará conjuntamente a finales de noviembre. En sucesivas convocatorias que lancemos con respecto al plan Next Generation, evidentemente ya no será necesario volver a publicar la orden de bases porque nos vale esta orden de bases que publicamos en 2021. Pero en este caso van conjuntas, van en un mismo acto administrativo. Sobre la orden de bases no me voy a centrar porque realmente es el marco general y todo lo que dice la orden está desarrollado en las convocatorias, con lo cual, si os parece bien, vamos a ir directamente a la parte de la convocatoria que está, Silvia, por favor, en la página... Un momentito, por favor.
Bien, en la página 17 es donde empieza, ahí está, perfecto, donde empieza la convocatoria de ayudas. Veis que el articulado va siguiendo el articulado anterior, pero esto no quiere decir que sean cuestiones diferentes, es el desarrollo de lo que está dicho en las bases. Lo primero de todo, nosotros hemos querido hacer una orden de bases, una convocatoria lo más sencilla posible dentro de la complejidad que tiene y dentro también de la novedad y de la, entre comillas, cierta indefinición precisamente cierta indefinición que hay en cuanto a qué puede ser financiado. Creemos que hemos establecido una convocatoria que es lo suficientemente amplia y lo suficientemente concreta al mismo tiempo para dar cabida a todas las necesidades que puedan tener las estructuras. Pero ya os digo desde ya que todos los listados que establecemos en la convocatoria no tienen un carácter exhaustivo ni un carácter limitativo, sino que son ejemplificadores del tipo de proyectos que pueden ser financiados por las ayudas. Como os decía, muy bien que lo decía Jaime, esta convocatoria se enmarca dentro de la nomenclatura europea, que es bastante compleja en cuanto a las inversiones, en cuanto a los componentes y demás, y estamos aquí en el impulso a la competitividad de las industrias culturales, que es un proyecto, es un objetivo común no solamente al INAEM, sino al conjunto de las industrias culturales de las cuales se apoya el propio Ministerio. Y dentro de esa inversión 1 hay un proyecto que son precisamente las convocatorias de ayudas. Los beneficiarios, como decía anteriormente, pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de entidad de carácter público o privado. Gracias, Silvia, por ir avanzando. Con una novedad importante con respecto a las convocatorias normales de ayudas. En las convocatorias normales se pueden presentar personas físicas, asociaciones sin ánimo de lucro del espacio europeo y de la Unión Europea. En este caso, evidentemente, no tiene ningún sentido, porque si el objetivo es la modernización de la industria cultural española, no tendría ningún sentido que pudieran presentarse posibles beneficiarios o peticionarios que tuvieran su residencia fuera del territorio español. Por lo tanto, esto es muy importante porque es una novedad importante con respecto a las ayudas habituales, es que todo beneficiario tiene que tener residencia fiscal permanente en territorio español. Y el permanente es muy importante para evitar que haya beneficiarios que tengan una residencia fiscal de determinados periodos del año en España y pudiera ser beneficiario de ayudas. No puede ser porque tiene que tener residencia fiscal permanente. Con respecto, ahora ya entramos un poquito en la parte más mollar de la convocatoria. Bueno, hay bastantes partes mollares, pero esta es la primera realmente importante. Hay dos grandes áreas en las cuales se pueden presentar proyectos de inversión, que son áreas de modernización estructural. Por un lado, digitalización y modernización, que es una palabra que contiene la suficiente amplitud para dar cabida a determinadas cuestiones que a lo mejor en principio pudiéramos pensar que no pudieran estar contempladas, porque la modernización de las estructuras no hace exclusivamente alusión a la digitalización, pero sí teniendo en cuenta que no se puede utilizar con un carácter muy exhaustivo la modernización y no vale por modernización cualquier cosa. Y por otro lado, otro de los objetivos fundamentalmente es la transición ecológica y la cohesión territorial. La cuestión de la cohesión territorial fundamentalmente la estamos tratando más que a través de la convocatoria de ayudas, a través de los convenios de colaboración que establecemos con diferentes entidades para la realización circuitos y para la realización de proyectos que supongan realmente esa creación de la cohesión territorial. Pero el primero de todos, el primero gran bloque, como decíamos, es la digitalización y modernización de las estructuras. Os hemos de decir que nos estrujamos realmente la cabeza para definir qué entendemos por digitalización y modernización de estructuras, que no de infraestructuras. Creemos que hemos sido bastante exhaustivos, pero como dice el inicio del artículo 25, son proyectos que deberán destinarse prioritariamente a estas áreas, que son generación de contenidos en formatos digitales,
creación y o desarrollo de plataformas digitales, creación y desarrollo de herramientas digitales e integrales para la gestión escénica y o musical, es decir, aquellas herramientas que ya empiezan a existir en el mercado, que ayudan a las estructuras a llevar todo su proceso de creación de una forma coordinada y de una forma global, desde el primer proceso de creación hasta los posibles procesos de producción y coproducción, hasta la distribución, hasta luego la gestión de las giras, es decir, todas aquellas herramientas de carácter digital que ayuden a hacer una gestión integral y una gestión lo más digital posible de la escena escénica y musical. Otra de las áreas sería la modernización de los instrumentos digitales de comunicación, la creación de herramientas y equipamientos, en este caso sí que apoyamos equipamientos para la difusión en streaming. Otra área importante que vamos a apoyar, aquí destinamos, no en esta convocatoria evidentemente, pero sí en los fondos europeos, parte de la inversión a los fondos documentales del propio INAEN, pero aquí, cuando hago referencia a la digitalización de fondos documentales, no me estoy refiriendo a esto, sino a aquellos fondos documentales, artísticos e incluso administrativos que tengan las estructuras, porque hay muchas estructuras que tienen un material que son joyas realmente y que corren el riesgo de perderse y de perder su vigencia. Y entonces yo creo que es muy importante destinar fondos a la digitalización de la documentación, que es algo que en España falla bastante. Un área importante, y aquí yo creo que somos bastante claros, es la posibilidad de adquisición de equipos informáticos y digitales para la gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones, que hace referencia fundamentalmente a las amortizaciones del material. Eso está establecido, no voy a extenderme en cómo es, pero sí se puede adquirir directamente equipos informáticos que sirvan para la gestión de las estructuras. Luego, otros aspectos que quizá pueden resultar más etéreos, pero que son muy importantes que las estructuras asuman, que son proyectos digitales de creación de audiencias, de búsqueda de nuevos públicos, de acompañamiento y mediación social, difusión entre las mismas, etc. Este es un ámbito que sabemos que está en pleno desarrollo, pero que todavía necesita un desarrollo mucho mayor, y creo que gracias a esta convocatoria se le puede dar un importante avance. Y por otro lado, proyectos de soporte a la creación escénica y o musical. Proyectos de soporte entendido directamente a la creación, que sean proyectos que vayan encaminados a posibles procesos posteriores, ya no de creación, sino de producción, pero aquí basados fundamentalmente en la creación. El segundo de los grandes apartados sería el de transición ecológica y cohesión territorial, y en este sentido pues ya sí que es clara cuál puede ser, por dónde pueden ir los tiros. Es posible que en este ámbito los proyectos sean de menor inversión, pero tampoco lo sabemos realmente. Estamos también un poquito como vosotros, expectantes de saber quién se va a presentar, qué va a presentar la gente, porque es nuevo para nosotros. Al igual que el año pasado lanzamos una convocatoria de ayuda a las estructuras, que la lanzamos un poquito sin saber realmente hacia dónde, sí sabíamos hacia dónde íbamos, pero no sabíamos muy bien cuál iba a ser el resultado. En este caso nos pasa un poco lo mismo. Muchos de vosotros habéis mostrado en los últimos meses la preocupación por no haber podido lanzar esta convocatoria extraordinaria que lanzamos el año pasado, pero esa era una convocatoria extraordinaria cuyo objetivo fundamental era lograr la supervivencia y el soporte, el que no murieran las estructuras administrativas, y ahora quizá estamos ya un pasito más adelante, que es intentar que esas estructuras vayan adaptándose a las nuevas realidades. Y por tanto, esos son dos grandes ámbitos. Medidas tendentes a la reducción de emisión de carbono en la producción, gestión, creación de las artes escénicas, y cambios de materiales y fungibles que favorezcan la reducción de la huella ecológica. Aquí es muy interesante decir que me gustaría que calara dentro de la sociedad el carácter realmente ecológico de nuestra actividad económica. Es una actividad económica
que si se compara por estudios que se han hecho a nivel internacional, si se compara con otras actividades económicas, la huella de carbono que emite es muy baja con respecto a otras. Es decir, que por sí misma ya es una actividad verde, es una actividad ecológica. Y creo que es algo que debemos reivindicar permanentemente. Una vez analizado, yo creo que bastante en profundidad, lo que son los proyectos a los que pueden ir dirigidas las ayudas, disculpadme que de tanto hablar se me seca la boca. Bien, es muy importante, y aquí entramos en un área, si no delicada, pero que sí que hay que tener muy en cuenta, son los proyectos de inversión y los porcentajes de ayuda que pueden ser objetos de los proyectos de inversión. Estos porcentajes no los hemos establecido nosotros, sino que nos vienen marcados por el programa del Next Generation de la Unión Europea, que establece que como máximo se podrá financiar dentro del proyecto que se presente un 80% del coste de dicho proyecto. Es decir, que toda estructura que quiera presentar un proyecto tiene que tener en cuenta que al menos el 20% del presupuesto tiene que tener una financiación privada, una financiación propia o una financiación a través de otras aportaciones, sean estas públicas o privadas, pero nunca, en ningún caso, con financiación europea, evidentemente. Pero el margen es muy amplio porque se admite hasta un 80% del total. Es muy amplio y nosotros hemos querido respetarlo, no lo hemos querido reducir, que lo podríamos haber hecho, pero hemos querido mantener este margen tan amplio. Pero sí, por favor, ser conscientes de que todo proyecto tiene que tener al mínimo una financiación del 20%. Pasamos al artículo 26. Porque aquí estamos hablando de las aportaciones en especie y demás, pero creo que eso no es excesivamente central en estos momentos. Plazo de ejecución. Bien, aquí hemos intentado atender unas peticiones que fueron muy comunes por parte de las asociaciones a través del canal Consejo Estatal, pero no nos podemos ir mucho más allá por el problema tanto de la justificación de esta convocatoria como de la convocatoria de la próxima convocatoria. Porque, como bien sabéis y como ha dicho Jaime al principio, esta es la primera de las convocatorias lanzadas de este proyecto de inversión. En el año 2022 habrá una nueva convocatoria con un presupuesto propio. Es algo menor que el presupuesto del 2021, pero creo, si no recuerdo mal, que andábamos en torno a un 60 o un 40%. Los proyectos que se presenten podrán, no sé si me estoy yendo mucho de tiempo, sí, voy a ir ya un poquito más rápido porque quiero dar paso a preguntas. Los gastos derivados tienen que ser de proyectos cuya realización sea entre la fecha de aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue el 20 de abril del 2021, y el 30 de septiembre de 2022. Habíamos previsto en un principio agosto, lo hemos trasladado a septiembre. Realmente no podemos establecerlo. Vamos a entrar en colisión con los plazos de justificación y con los plazos de la próxima convocatoria, porque nuestro objetivo evidentemente es que la convocatoria del 2022 no se publique en una fecha tan tardía como esta, pero esto también, la fecha de publicación, también intentaremos consensuarla con vosotros, como hemos hecho este año con la publicación de las ayudas ordinarias. Bien. La imputación de créditos, aquí lo fundamental en lo que os tenéis que fijar es en el dato último, que es la cantidad que estamos destinando en global. Baja un poquito, Silvia, por favor. En global a esta convocatoria, que son 17.930.000 euros. Las otras cantidades que figuran encima son los distintos conceptos presupuestarios que hacen referencia a si el beneficiario es una entidad privada, si es una entidad sin ánimo de lucro o si es una fundación. Pero estas cantidades están establecidas de forma muy aleatoria porque nosotros ahora mismo no sabemos cuánto vamos a destinar a cada una de los beneficiarios. Entonces hemos establecido algo de forma muy aleatoria, pero sabéis que luego tenemos la posibilidad de hacer una modificación presupuestaria para ajustar
las cantidades entre los diferentes conceptos presupuestarios. Que tengo entendido que la tramitación de esta modificación presupuestaria es algo más ligera que lo que es habitualmente. Luego seguimos avanzando en cuanto a los órganos competentes para la instrucción y resolución. No me voy a extender, son los de siempre, es el propio INAEM. Esta sí es una cosa que no hemos dicho, pero que es muy importante que tengáis en cuenta, es que es una convocatoria única tanto para las estructuras de carácter escénico como para las estructuras de carácter musical. Los 17.930.000 se reparten entre las dos áreas y en principio, al ser una convocatoria única, no hay una distribución de fondos entre un área y el otro área. Bien. En cuanto a las solicitudes, tampoco me voy a extender fundamental, porque es lo de siempre, cómo tienen que estar establecidas, etcétera. Los plazos de presentación de solicitudes, aquí también hemos atendido a una de vuestras reivindicaciones, hemos aumentado el plazo y, si no me equivoco, lo hemos mantenido en 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación y no 15 días hábiles, que teniendo en cuenta que son hábiles es bastante tiempo. Y luego entramos en otra parte muy mollar del presupuesto, que es la valoración de los proyectos. Y la valoración de los proyectos tiene dos apartados fundamentales. Por un lado, lo que hemos venido a llamar indicadores de perfil de la actividad, que son indicadores objetivos y prácticamente automáticos que definen a la entidad solicitante. Por un lado, por lo que digo, están los indicadores de actividad y por otro lado estarán los criterios de valoración, que se parecen bastante a los criterios de valoración que normalmente establecemos en nuestras convocatorias de ayudas. Pero queremos que en este sentido haya la máxima automaticidad posible y la máxima objetividad en cuanto al perfil de las entidades. Aquí en un principio nos encontramos con el problema de cómo establecíamos estos baremos y estas puntuaciones para no favorecer ni en un caso a las entidades pequeñas ni en otro lado a las entidades grandes. Creo que hemos establecido un sistema que quizá en principio puede resultar un poco farragoso y confuso, pero que no lo es, aunque tiene una pequeña limitación que también daremos cuenta. Los indicadores de perfil pueden ser, por un lado, el indicador de actividad, por otro lado, el indicador de volumen de empleo, por otro lado, el indicador de volumen de negocio y por otro lado, y por último, el indicador de porcentaje de financiación. Es decir, hay 4 grandes indicadores, que son el indicador de actividad, el indicador del empleo, el indicador del negocio anual, o sea, de la actividad económica pura y dura, y el indicador de la necesidad de financiación. Entonces, en este caso, establecemos unos baremos de puntuación divididos por módulos para que no se favorezcan, para que toda entidad se compare con una entidad que sea parecida a otra. O sea, que no se puede comparar una entidad, una estructura que tiene un único trabajador con una que tiene 200 trabajadores. Por eso hemos creado distintos grupos. Es cierto que al crear estos grupos en algún momento tienes que establecer una línea. Si dices que entidad pequeña es de 1 a 10 trabajadores, el siguiente es de 11 a lo que sea. Ahí hay una línea que a lo mejor repercute algo negativamente en la otorgación de puntos al que se ha quedado con 10 frente al que está en la mediana. Pero para evitar esta distorsión, lo que hemos creado es que las diferencias de porcentajes son menores de lo que en un principio habíamos previsto y os habíamos presentado, porque fue una de las matizaciones y quejas que de una forma unánime nos hicisteis. Y hemos intentado resarcir esta limitación, limitando mucho los baremos y limitando mucho los baremos en que consideramos una entidad pequeña, una entidad grande, en cuanto al volumen de empleo, en cuanto al volumen de actividad, etc. El primer caso, y quizá un poquito el más llamativo, es el de el indicador de actividad. Es decir, nosotros nos queremos centrar fundamentalmente en aquellas actividades, en aquellas estructuras cuya actividad principal sea actividad escénica y que estén incluidos en alguno de los CENAES que establecemos aquí claramente. Esto preocupaba en un principio a
a muchas estructuras porque veían que no estaban incluidas su actividad en ninguno de estos CENAES y que podían, por tanto, ser minusvaloradas con respecto a otras que sí. Esto lo hemos solventado porque se otorgarán de cero, realmente no es de 0 a 60 puntos, se otorgarán 30, 45 o 60 puntos. No es un baremo de 0 a 60. Quizá aquí la redacción no es excesivamente exacta, pero luego queda claro en el desarrollo, porque la puntuación que se puede otorgar es mínimo 30, medio 45 y máximo 60 puntos. 60 puntos obtienen todas aquellas estructuras que están incluidas su actividad en uno de estos CENAES, pero también pueden obtener esto estaba muy dicho en el documento que os presentamos de aclaraciones sobre los CENAES, que lo pasamos por el canal Consejo, y que decía claramente que, a ver dónde está, en cuanto a los CENAES, 60 puntos pueden ser beneficiarios las que estén incluidos en una de estas CENAES, pero también aquellos solicitantes que acrediten que al menos el 60% de su facturación corresponde a alguno de los CENAES establecidos en dicho artículo, aunque ellas no estén establecidas en un CENAE. Esto favorece que aquellas estructuras que no tienen este CENAE, pero sí acrediten que al mínimo el 60% de su actividad corresponde a artes escénicas, obtendrán también estos 60 puntos. 45 puntos en otra consideración y 30 puntos en la mínima consideración. Es decir, que no se puede obtener la puntuación máxima no solamente aquellos que tengan un código CENAE de los que establecimos en la convocatoria, sino los que acrediten el 60%. ¿Vale? Y los baremos son 35, 40, 30, 45 y 60. En cuanto al resto de los indicadores de perfil, ocurre un poquito lo mismo. Hemos establecido diferentes módulos con diferentes puntuaciones y las diferentes puntuaciones que pueden obtener tampoco son excesivas, la diferenciación que pueden tener unas y otras, porque hemos reducido bastante los baremos. Bien, y en cuanto a los criterios de valoración, nos hemos guiado por los criterios que normalmente establecemos en nuestras convocatorias, que es la relevancia y el grado de innovación y consistencia de la propuesta, la viabilidad técnica y económica y el impacto sobre la creación y mantenimiento de empleo en acciones de transición ecológica. Bien, entonces, para ser beneficiario de las ayudas, un momentito. Para ser beneficiario de las ayudas, o sea, la máxima puntuación posible son 250 puntos, pero se tienen que obtener entre la suma de los indicadores y de los criterios de valoración mínimo 125, es decir, el noto de corte es la mitad, pero puede ocurrir que una entidad tenga mucho más en indicadores de perfil que en criterios de valoración. Pero eso sí que establecemos en la convocatoria de ayudas una cuestión importante que está establecida al inicio de este artículo de la valoración de los proyectos y es el artículo 31, si puedes volver Silvia por favor, es que la puntuación máxima será de 250 puntos, siendo necesario, como he dicho, obtener 125 para adquirir la condición de beneficiario. 125 puntos. Y el único requisito adicional es que al menos 50 puntos correspondan a los criterios de valoración, de la suma de los criterios de valoración, que es poco con respecto a, es decir, estamos exigiendo bastante menos de lo que sería la mitad. Es decir, hay dos criterios fundamentales, 125 puntos en su conjunto, pero una cuestión importante, que 50 puntos mínimo de la suma de los criterios de valoración. Bien, yo creo que estos son los puntos mollares de la convocatoria. Evidentemente no me voy a centrar ahora en los plazos de justificación, etcétera, porque sería excesivamente farragoso, así como en las comisiones de valoración, la evaluación, porque es un régimen que en este sentido es muy parecido al régimen habitual de las subvenciones. Sí, en cuanto a gastos subvencionables, sí que está establecido
claramente cuáles pueden ser gastos que entren en estos proyectos de inversión, y están establecidos en el artículo 38, que son los gastos subvencionables, en el punto 2, que dice que con carácter enunciativo y no limitativo están incluidas las siguientes inversiones, que son inversiones que hemos extraído del Real Decreto que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que son inmovilizaciones intangibles, investigación, desarrollo, propiedad industrial, aplicaciones informáticas y gastos de investigación y desarrollo. Podrán incluir las nóminas de personal directamente involucrado en la ejecución de los proyectos financieros, y luego inmovilizaciones materiales, que serían instalaciones técnicas, maquinaria, utilaje, equipos de oficina y equipos para procesos de información. ¿Vale? Evidentemente, este es el carácter general de la convocatoria. Veis que tiene unos aspectos que son parecidos a los de siempre, pero otros aspectos que era necesario hacer de forma detallada, y que por eso nos hacía necesario una orden de bases. Os remitimos en su momento un documento informativo con aclaraciones a las ayudas, que creo que haya sido suficientemente aclaratorio, pero si tenéis alguna duda, pues podemos comentarlo en cualquier momento. Me he alargado bastante más de lo que pensaba, pero bueno, creo que hemos intentado dar una visión bastante amplia. Y ahora viene lo difícil, que es contestaros. Bien, yo he terminado ya, Carlos. Sí, muchas gracias, Fernando. No parece que puedo poner en marcha la cámara. No sé si... En todo caso, me escucháis. Vamos a ver poco a poco las preguntas que se han ido haciendo. Ya tenemos unas cuantas y lo vamos a hacer, si os parece, a la limón entre Jesús y yo, os vamos pasando de una en una las que se han hecho e intentaremos agruparlas. En primer lugar, lo básico es, se ha preguntado varias veces, ¿el PowerPoint que nos habéis pasado va a estar accesible? De hecho, creo que nos lo hemos pasado, si no recuerdo mal, y vamos, podéis pasarlo a los participantes sin problema. Muy bien. Y una segunda pregunta también así general. Nos preguntan ¿qué plazos manejan las comunidades autónomas para abrir las convocatorias? Es que contéis con esa información. Bueno, las comunidades autónomas, como he comentado al inicio de mi intervención, han recibido hace cosa de un mes los créditos asignados a cada una de ellas. El hito que tienen que cumplir de cara digamos, a la responsabilidad sobre la gestión de estas ayudas a las infraestructuras es que publiquen su orden de ayudas antes de finalizar el año natural, y por tanto eso es lo que le hemos solicitado a las comunidades autónomas. Sabemos porque nos lo trasladan, que tienen en algunos casos dificultades que compartimos, que es los escasos recursos humanos que tienen para implementar y desarrollar los modelos de convocatoria que tienen que realizar a las infraestructuras para su ámbito territorial, pero ellos tienen que cumplir, las comunidades tienen que cumplir con ese hito, que es como mínimo la publicación. Evidentemente, más que a eso no pueden llegar, porque no da tiempo. O sea, igual que nosotros vamos a publicar las de estructuras de Narinaen, pero lógicamente la gestión va a entrar claramente en el año próximo, en el año 22. Lo que puedo decir es que, claro, nosotros no controlamos exactamente la fecha ni el texto concreto de las convocatorias a las infraestructuras que cada comunidad va a hacer, porque cada comunidad tiene previsto adaptar las líneas generales que le hemos trasladado, que son las que nosotros hemos puesto encima de la mesa en la conferencia sectorial,
y ellas sacarán los créditos y sobre todo los beneficiarios y demás, adaptándose a su situación territorial. Por tanto, y esto es conveniente que se sepa, de los aspectos que nosotros hemos comentado sobre, digamos, lo que les hemos trasladado a las comunidades autónomas sobre a qué ayudas se deben circunscribir en relación a los inmuebles, a los teatros, auditorios y demás. Evidentemente, nosotros les hemos dado el marco general, o sea, les hemos dicho, deberían dedicarse a teatros, auditorios, carpas de circo, salas de música en directo, salas de ensayo, espacios escénicos y musicales de compañías de teatro, danza, música y circo y otras de carácter multidisciplinar. Pero eso no quiere decir que todas las comunidades autónomas vayan a sacar sus ayudas, sus convocatorias con todo este marco general. Puede que incidan más en unos aspectos que en otros y eso lo van a valorar ellos analizando su propio territorio. O sea que en algunos casos aparecerán las carpas de circo, en otros no aparecerán, en otros casos aparecerán las salas de ensayo o no, pero eso, lógicamente, nosotros ahora mismo eso no lo sabemos. Lo sabremos en el momento en que nos trasladen la convocatoria que hayan realizado al finalizar el año. Pues sí. Si te parece, Carlos, sí. Hay bastantes preguntas sobre el tema de la compra de material digital y ecológico, saber desde qué fecha puede entrar, si entra antes de la concesión, si entra después de la concesión, que es un poco lo que queremos que clarifiquéis. Bueno, hay un marco temporal, Fernando, me avanzo. Si te refieres a las ayudas nuestras, las que gestiona el INAER, sí, a estructuras, los gastos subvencionables, el marco temporal es desde el momento, habíamos hablado del 20 de abril, ¿no, Fernando? Estás con el micrófono apagado. Hasta el 30 de septiembre de 2022. Desde la fecha de aprobación del plan de recuperación y resiliencia, evidentemente antes no puede ser, no podemos imputar gastos cuando ese programa no estaba aprobado, porque el presupuesto se aprueba a partir de ese momento, con lo cual es el 27 de abril, 27 si no me equivoco, 27 de abril del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Aquí es lo que hacía antes referencia, que teníamos un plazo menor, teníamos a agosto del 2022. Esta fue una de las aportaciones unánimes y una de las peticiones unánimes del sector, que ampliáramos ese plazo lo más posible. Lo hemos ampliado hasta el 30 de septiembre y, como decía anteriormente, no podemos alargarlo muchísimo más porque se nos juntan los procesos de justificación de unas convocatorias con otras y la aprobación de las nuevas convocatorias. Pero una cosa importante, que a lo mejor no ha quedado bien clara, esta es la primera convocatoria que corresponde a 2021. Es decir, en 2022 habrá una convocatoria que no sabemos si será exactamente igual a esta. Yo creo que dependerá de los resultados que veamos en esta convocatoria. En principio a lo mejor es muy parecida, en principio a lo mejor vemos que tenemos que centrarnos en unas áreas, eso nos lo dirá la experiencia. Es cierto que nos movemos en cierta indefinición porque es nuevo, es absolutamente nuevo, pero como os digo, en el año 22 habrá una nueva convocatoria y los gastos que se puedan imputar a esta nueva convocatoria, que también está dirigida a estructuras, a modernización y a la modernización, a la digitalización y a la huella ecológica de las estructuras, pueden asumir en esta nueva convocatoria. Puede ocurrir una cosa, y es que un beneficiario presente en el año 2021 la primera fase de un proyecto que está ya en disposición de llevarlo a cabo, y presente en la próxima convocatoria, en la del 2022, una fase sucesiva de este proyecto. Esto es lo que nosotros imaginamos que puede ocurrir, que se presentarán proyectos por fases y que, por lo tanto, las fases van distribuidas en el tiempo y por eso hay convocatorias sucesivas. Pero en todo caso, respondiendo a la pregunta en concreta, sí se pueden presentar
proyectos de inversión que estén adaptadas a la convocatoria, que sean previos a la propia convocatoria. Quiero decir, eso sí que es posible. Eso sí. Sí, eso está clarísimo. Es el 27 de abril del 2021. El plazo no es cuando la convoquemos ahora en noviembre, sino que desde el mismo día en que se aprobó el plan de recuperación. Muy bien. Luego hay otras series de preguntas. Por ejemplo, si una misma ayuda se puede solicitar en un solo proyecto para 2 áreas de digitalización y eficiencia energética, o se presentan en 2 proyectos diferenciados. Yo soy partidario de que se puedan presentar en un único proyecto siempre y cuando sea coherente y sea un proyecto que va encaminado al mismo objetivo. Si son proyectos completamente diferentes, se pueden presentar dos proyectos diferentes. Un beneficiario no está limitado a presentar un único proyecto. Entonces yo sería partidario de que se presentaran conjuntamente aquellos proyectos que tengan una coherencia interna de los objetivos que pretende. Si son proyectos absolutamente diferentes, pueden presentar perfectamente 2 proyectos diferentes y yo creo que es más beneficioso. Muy bien, enlazo, si os parece, 3 preguntas relativas a espacios. Nos preguntan desde Barcelona si se trabaja desde un espacio escénico, creación de públicos, esto entraría, o por hecho de ser un teatro solo se puede acceder a temas de infraestructura. Ligado con esto, nos dice una compañía que tiene un proyecto de compañía y que tiene un teatro con una sala de espectáculos propia, y si solo se pueden presentar a uno u otro proyecto o pueden presentar más. Y, Sí. y termino, digo, por ligar cosas de las salas de ensayo, exhibición, pequeñas, etcétera, de artes escénicas, ¿pueden acceder a estas ayudas? ¿Pueden presentar? ¿Cumplir con algún tipo de requisito especial? ¿Contestas tú, Jaime? Bueno, sí. Bueno, claramente, las convocatorias de ayudas, las empresas o las personas pueden presentarse a ambas convocatorias. Pueden presentarse aquellas que tienen un espacio escénico, quiero decir. Se podrán presentar teóricamente a las de infraestructuras que convoque la comunidad autónoma en la que esté presente esa infraestructura, y se podrán presentar a las del INAEM para las estructuras en el ámbito de la gestión artística. Entonces, eso es posible. Otra cosa, lo que pasa es que habrá que ver cada comunidad qué convocatoria hace de su propia convocatoria de ayudas a infraestructuras, porque, como digo, no todas van a ser con un modelo unificado, sino que cada comunidad autónoma tendrá su propio modelo adaptado a su realidad territorial. Entonces, lo que a lo mejor pasa en Andalucía no pasa en Cataluña o en el País Vasco, porque no van a ser las mismas, aunque todas tengan un marco general así. Pero sí que se podrán, o sea, se puede perfectamente tenga un espacio escénico, presentarse a las ayudas de infraestructuras de su comunidad autónoma para mejorar y modernizar y digitalizar el espacio concreto, el inmueble, y por otro lado presentar un proyecto de modernización digital, porque es una compañía, porque hay una actividad artística que se desarrolla ahí, porque hay un equipo de producción, de gestión, y que por tanto necesita una serie de modernización o plantea una propuesta para la mejora de la estructura artística de ese colectivo artístico, y perfectamente se puede presentar a las estructuras del INAEM. Hay varias preguntas. Perdón, Jesús, quería hacer una última matización sobre este punto, que puede resultar obvia, pero es importante hacerla. Evidentemente pueden presentarse a ambas convocatorias, pero no el objeto de la subvención puede ir destinado exactamente al mismo objeto. Los gastos subvencionables no pueden concurrir porque eso es una obviedad que está prohibido absolutamente por ley. Y en aquellos casos en los que una entidad se presente por los dos ámbitos, por las dos convocatorias, sí pediremos una declaración responsable de que no están financiando, porque nosotros no tenemos capacidad de ir comprobando todas las convocatorias que establezcan las comunidades autónomas,
pero entonces sí que exigiremos una declaración responsable de que no se produce esto, que no se produce una financiación de un mismo objeto en dos convocatorias diferentes. Es una obviedad, pero es importante decirlo. Y una declaración responsable es una declaración que obliga, evidentemente. Nos piden algunos ejemplos de proyectos que se puedan presentar en la categoría de soporte a la creación. Y otra pregunta es, ¿para cuándo se plantea la resolución de esta convocatoria 2021? Y otra es, ¿para cuántos meses de ejecución plantean para la convocatoria 2022? Soporte a la creación es un término bastante ambiguo, bastante etéreo, porque no queríamos hablar de residencias puras y duras, pero sí hacer un guiño a que no exclusivamente las estructuras tienen que destinar a procesos de producción, sino que pueda haber proyectos que tengan necesidad de digitalización para proyectos en concreto que estén llevando a cabo en procesos de creación. Es decir, por ejemplo, adquisición de material para grabación, para muchas cosas que están incluidas dentro del proceso de creación, pero no en el proceso de producción de una función. Pero es un concepto amplio que nosotros pretendemos ir modulando a medida que veamos las peticiones de ayudas que se nos presentan. Pero hemos querido ser muy amplios para que no quede muy circunscrito a un área como residencias, sino que tenga un aspecto un poquito más abierto. No, y además daros cuenta que estamos hablando de que estas ayudas son transversales a todas las artes escénicas y musicales, y en el ámbito de la música es un tema que nosotros consideramos que puede ser importante, ¿no? de cara a la posibilidad de dotar a determinado tipo de colectivos musicales de elementos que les permitan trabajar y mejorar su creación con equipos adaptados y demás. También, o sea, en el ámbito de la música también es fundamental tenerlo presente. Unas preguntas de carácter un poquito técnico de gestión. Nos preguntan si los dineros que se conceden en subvención tienen que adelantarse por parte de los que lo solicitan y luego se reintegran, o se espera que esos dineros lleguen para ejecutar el proyecto. También si la petición de los 3 presupuestos a un proveedor, a partir de qué cantidad se considera necesario. Y luego, si hay un porcentaje máximo de gasto en nóminas en referencia al presupuesto total del proyecto. ¿Contestas tú, Fernando? Sí, me gustaría pediros que os leyerais la convocatoria porque todo eso está clarísimamente establecido. El límite para lo de los 3 contratos, la necesidad son 15.000 euros. Y no hay que presentar facturas inferiores a 3.000 euros. Y la cuenta simplificada se ha elevado, si no recuerdo mal, a 100.000 euros. Pero por favor, todo esto está clarísimamente establecido en la convocatoria y no hay más que leerla para quedarlo claro. Luego ha habido una pregunta primera que no he entendido bien, y es que si nosotros vamos a reintegrar los fondos. No, antes... parece que no se entiende bien si la ayuda significa que uno debe financiarla y luego se van llegando los dineros a través de la subvención, o se puede ejecutar el proyecto una vez que se recibe la subvención. Ambas cosas son factibles, dependiendo un poco del grado de desarrollo que tenga el proyecto. Lo que sí que es importante es que en el proyecto esté claramente establecido este mínimo del 20% de financiación propia, que también es una declaración que se hace de forma responsable, pero que luego en el momento de la justificación, si no se cumple, puede conllevar reintegros, evidentemente. Otra pregunta que se está hablando es de la internacionalización, que no está claro en qué iba a consistir estas ayudas. Bueno, el ámbito de la internacionalización es un ámbito de gestión directa del INAEM. Está previsto mediante convenios para distintas actividades de ámbito internacional, de convenios para realizar con instituciones internacionales de cara a la proyección de compañías, tanto públicas como privadas, que se puedan proponer de cara a eventos en concreto. O sea, no el tema de la internacionalización no sale por convocatoria pública. O sea, la convocatoria pública no tiene una sección
de internacionalización, o sea, de movilidad, de giras y demás, sino que el presupuesto que hay asignado a internacionalización, que os puedo decir cuál es, que son en 3 años 3.600.000 euros de fondos europeos, va a ir destinado como digo, a convenios con instituciones internacionales para la presencia de las artes escénicas y musicales. Hay ya en marcha algunas alguna actividad en este campo, pero es un dinero que se va a aplicar fundamentalmente en el año 22-23, porque son cosas que implican a compañías privadas y también a entidades públicas y bueno, pues fundamentalmente digamos el análisis que ha hecho el INAEM en este sentido se mueve sobre todo para Latinoamérica, o sea, hay un planteamiento para Latinoamérica y también para digamos, para la zona asiática fundamentalmente. Hay otras cosas que están previstas para ese plan de internacionalización, pero está ahora mismo en una fase de gestión en el INAEM que se podrá, digamos, se consolidará a principios de año. Más o menos cuáles son los convenios que se van a poder firmar para aplicar el dinero que está previsto en internacionalización. Y como dice bien Jaime, aunque sea un área de gestión directa por parte del INAEM, esto no significa que no involucremos a entidades, asociaciones del ámbito privado para desarrollar estos procesos de internacionalización o que incluso utilicemos plataformas que nosotros apoyamos, actividades como ferias que nosotros apoyamos para que estas plataformas, estas ferias presenten proyectos de internalización siempre y cuando estén dentro de los objetivos que tiene el INAEM, para lo cual sería necesario firma de convenios, etc. Otra de las preguntas sí. es si tienen obligación las comunidades autónomas de publicar subvenciones para las artes escénicas o pueden, pone la palabra, ningunearlos o dedicárselo a otros sectores. No, el dinero que se transfiere a las comunidades autónomas, que se ha transferido a las comunidades autónomas, está vinculado exclusivamente a la convocatoria de ayudas a las infraestructuras escénicas y musicales. No se puede utilizar para otro tema. O sea, no está absolutamente blindado en el sentido de que en el caso de que alguna comunidad autónoma, por alguna circunstancia, cosa que no creo que vaya a ocurrir, no publicase las ayudas o tuviese algún problema para hacerlo, tendría que devolver el dinero. Claro, esto es absolutamente así, está establecido en las bases que regulan las convocatorias de las comunidades autónomas, en la que se dice clarísimamente que todas las convocatorias tienen que ir dirigidas a las artes escénicas y la música. Y además, como dice Jaime, si lo destinan a otros menesteres, la Unión Europea evidentemente y de forma inmediata solicitaría el rescate del dinero. O sea que eso no temáis porque no va a ser posible. Algunas cuestiones relativas a qué es subvencionable y no. Nos preguntan si en el caso de la música solo es subvencionable los conciertos, la actividad escénica pura y dura, o también vale para las industrias de la grabación, los videoclips, distribución, etc. También, por otro lado, nos preguntan si son subvencionables las certificaciones medioambientales y en el caso de la educación, se nos dice aquí que la CENAE 8552, educación cultural, comprende la educación relacionada con las bellas artes, y la música. Dice que no está incluido. ¿Cómo se valora entonces las propuestas formativas? Bueno, en relación a la parte musical, respondo yo, por supuesto que es subvencionable, o sea que sin ningún problema. No, el área de música no se circunscribe exclusivamente a los conciertos en forma tradicional, sino
perfectamente a la posibilidad de modernizar las estructuras que tengan que ver con la creación musical, con la gestión musical, en todos sus aspectos y en todas, digamos, todas las áreas artísticas que tienen que ver con la música clásica, las músicas actuales, cualquier tipo de evento que tenga que ver con el área de la música, eso perfectamente. Luego, Fernando, tú... Sí, no tengo nada que decir, solo que precisamente esta área que era más indeterminada, que eran los proyectos de soporte a la creación, aquí en el área musical tiene más sentido, como Jaime decía anteriormente, porque sí hay muchas posibilidades. Yo me pierdo un poco en esta materia, pero sí que hay proyectos que puedan apoyar los soportes a la creación en el ámbito musical. Respecto a la parte educativa que habías mencionado, Carlos, dependerá del proyecto que se quiera presentar. O sea, si ese proyecto está vinculado al área de las artes escénicas, al área de la música, y además está basado en un planteamiento artístico concreto y que tiene que ver con el área de implementación o de actualización o modernización de un programa concreto educativo o de impacto social que tenga que ver con la creación escénica, podría valorarse. O sea, digamos que en ese sentido entramos en la zona gris donde del proyecto es importante, porque sabemos perfectamente que todo no es blanco o negro, sino que hay una zona de grises donde hay mucha parte que será objeto de valoración en el momento. O sea que yo creo que el marco general de la convocatoria es lo que pone, de ahí saldrá una valoración objetiva y luego de la parte ya subjetiva de la valoración del proyecto, pues se verá hasta qué punto concuerda con los objetivos generales de las convocatorias. Otra de las preguntas que hay es qué grado de cofinanciación se confirma si es inferior a la solicitada, si los proyectos se pueden replantear conforme a la cofinanciación obtenida. Sí, es posible, como establecemos siempre. Si se ve que la financiación que se ha obtenido es menor, se puede establecer un replanteamiento del proyecto que conllevaría reajustes, no teóricamente en la determinación de la cuantía, pero eso hay que establecer los criterios que establece la propia convocatoria de porcentajes, pero es posible el replanteamiento de proyectos. Yo no sé, a lo mejor soy muy optimista, pero creo que vamos a poder atender bastante las necesidades de financiación. Tener en cuenta que tenemos 17.900.000 euros solo para procesos de modernización de estructuras. Normalmente, sabéis que nuestra convocatoria anual de ayudas, la mía es de 12 millones, la de Antonio, la de la Asociación General de Música es de 8 millones y nos movemos en esos parámetros. Solo en esta tenemos 17.900.000 euros el primer año, con lo cual creo que tenemos un presupuesto importante. Y por aquí hago un paréntesis, pero está en tramitación parlamentaria ahora mismo los presupuestos, o sea, es algo público, o sea, no estoy diciendo nada que no se pueda decir, porque es el proyecto de ley presentado por el Gobierno al Parlamento, y en ese proyecto de presupuesto, que puede ser modificado, pero por cuestiones de enmiendas, no creo, evidentemente no por otras cuestiones, está previsto un incremento muy importante de los recursos destinados a la convocatoria anual, de 3 millones de euros más en el caso de música y danza y 3 millones de euros más en el caso de teatro. Y creo que esto es una noticia que creo que es muy importante, porque estamos haciendo un crecimiento, en mi caso de un 38% y en el caso de Antonio de un 50%. No estoy diciendo nada que no se pueda decir, porque el proyecto de presupuestos está publicado y cualquiera puede acceder a él. Bueno, y eso, y por último, también recordar que de las ayudas a estructuras que vamos a sacar de fondos europeos, el año que viene sacaremos otra por 14 millones de euros. O sea que tenemos ahí otro volumen de dinero importante para precisamente atender al máximo al sector, ¿no? En global.
Otro dato importante es si se puede producir el previo pago, como se hace, es decir, que pagáis anticipadamente la ayuda o hay que esperar a la justificación. Igual que cualquier otra subvención. Aquí el proceso es el proceso de justificación, donde se producen los posibles reintegros y los posibles replanteamientos, pero se puede hacer el previo pago como cualquiera de nuestras subvenciones. Iba a decir algo, pero no recuerdo lo que era. Bueno, es igual. Luego, ¿se puede construir, y preguntan, ¿está contemplada la construcción de un nuevo espacio escénico, la construcción de un auditorio o de un espacio escénico? ¿O no? ¿O son para espacios ya existentes? Porque se habla clarísimamente de modernización y digitalización de espacios existentes. No es la creación de nuevas infraestructuras. Y matizan aquí si la modernización se refiere solo al ámbito digital o también podría entenderse como tal el suelo, la insonorización del espacio, en fin, este tipo de cosas. Exactamente esos dos ejemplos quizás no, pero sí, por ejemplo, todo el proceso de motorización digital de un espacio escénico. O sea, que eso evidentemente es muchísimo, ¿no? Económicamente es un volumen enorme, pero procesos de ese tipo, procesos de cambio de los sistemas de luces para pasar a luces LED, todo lo que implica tecnológicamente en la infraestructura de ese espacio escénico, el hecho de pasar a ese tipo de cuestiones, el cambio de mesas digitales, todo eso. Cambio, por ejemplo, podría ser el cambio del aire acondicionado del local, o sea, para un sistema de climatización más moderna, que produzca menos emisiones y que por tanto moderniza el espacio. O la creación de lugares, digamos, en la parte más estructural, la creación de lugares para el reciclaje, para, digamos, todo ese proceso perfectamente sería posible. Pero no, por ejemplo, para cambiar el linoleum de un escenario. Eso no. También hay dudas sobre el tema de las CENAE que pueden entrar en estas ayudas. Concretamente nos dicen además si las asociaciones, por otra parte, empresariales se consideran incluidas en la clasificación más general de asociaciones sin ánimo de lucro. Fernando, no tienes activado el micrófono. Perdón, como yo creo que he intentado dejar suficientemente claro, el establecimiento de los CENAES es estos 4, pero puede, evidentemente, entidades que no estén incluidos en estos CENAES obtener la máxima puntuación siempre y cuando acrediten que el mínimo, el 60% de su actividad está relacionada con las artes escénicas y o musicales. Y esto afecta a cualquier tipo de naturaleza jurídica del peticionario, bien sea una persona física o jurídica, bien sea una entidad sin ánimo de lucro o bien sea una fundación. Bueno, hay otra pregunta que sí podríamos aclarar con un ejemplo de diferencia entre estructura e infraestructura. A ver, yo creo que infraestructura hace referencia a inmueble, a espacio físico, y por eso decíamos esa definición de auditorios, salas de teatro, teatros, carpas, salas de ensayo, auditorios de música, salas de conciertos, espacios multidisciplinares, etc. Es decir, siempre está atendiendo el suelo, el inmueble, frente a la estructura, que es una entidad de actividad económica, sin más, pero que no tiene... O sea, la diferencia clarísima, si ponerlo muy sencillo, es una estructura es una compañía y una infraestructura es el espacio escénico que tiene esa compañía para llevar a cabo, dicho a muy grandes rasgos. Pero en cuanto ya a estructura, pues caben muchas posibilidades. Pero está claro que infraestructura siempre hace referencia a espacio físico, a inmueble. Y sobre todo, yo creo que hay que dejar claro que las estructuras
son muy amplias, en el sentido de que existe un panorama muy grande de lo que puede ser una estructura que tenga que ver con las artes escénicas. Desde una asociación que se dedica a, bueno, pues que engloba a una serie de colectivos o de compañías o de gestores, o puede ser perfectamente una empresa que se dedica a la distribución de espectáculos también, porque eso es una estructura artística perfectamente definida. O sea que aquí entramos en una míriada de posibilidades mucho más elevada que con las ayudas a infraestructuras, que son espacios físicos claramente definidos para la creación o la exhibición o para el trabajo escénico o musical. Y esos son edificios, inmuebles. Y lo demás es estructura. La estructura artística, de creación, de exhibición, de gestión cultural en general y perfectamente definido como tal. Bueno, tenemos tiempo para ya un par de preguntas más para cumplir el horario previsto. Nos preguntan si los consorcios constituidos por entidades públicas entran dentro de esta convocatoria, podrían acceder a las ayudas. Si tienen un CIF distinto al propio, a la entidad, o sea, un consorcio de Teatro de la Maestranza, por ejemplo, que es un consorcio, pues sí, perfectamente puede presentarse a las ayudas, sin ningún problema. Puede presentarse a las ayudas si la Comunidad Autónoma de Andalucía se puede perfectamente presentar a las ayudas de infraestructura y perfectamente se puede presentar si tiene algún proyecto de modernización, de gestión del propio espacio a las de estructuras, ¿por qué no? ¿No? Sí. Una pregunta que están haciendo es si la movilidad ecológica estaría incluida, por ejemplo, el furgón eléctrico. Podría ser. El sonido. No está excluido expresamente, con lo cual podría ser, porque es un material de uso habitual y necesario para el desarrollo de la actividad. Y si favorece la transición ecológica, podría ser. ¿Y la instalación de placas solares en un edificio actual entraría en la subvención? Hay infraestructuras. En infraestructuras, evidentemente. No en estructuras. ¿Y los proyectos que están en desarrollo pueden acceder a la subvención? Como es el caso de las placas solares, un espacio que se está poniendo placas solares ya y quiere buscar financiación. Sí, siempre y cuando 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Es no un Sí, estoy hablando de la convocatoria de estructuras. Si hablamos de estructuras, sería posible, pero en el caso de los teatros dependerá de la convocatoria de la Comunidad Autónoma, lo que diga la convocatoria de la Comunidad Autónoma. Muy bien, dos telegráficas. Las compañías emergentes pueden acceder a estas ayudas y ¿hay alguna otra entidad administrativa que vaya a convocar ayudas, aparte del INAEM, sobre este tema? Por supuesto que las convocatorias. Bueno, por supuesto, es algo obvio, ¿no? No creo que. Bueno, nosotros, vamos a ver, desde el propio Ministerio va a haber otras convocatorias de ayudas. Industrias Culturales va a convocar a algún tipo de ayudas distintas, fundamentalmente para semilleros artísticos, que es lo que tienen previsto hacer en el 22, pero sí que hay, para Industrias Culturales va a haber una línea también de ayuda. Por tanto, del propio Ministerio de Cultura, pero no exclusivamente para artes escénicas, pero también puede ser para colectivos de artes escénicas y música. Pero va a haber otro tipo de ayudas. Las comunidades autónomas, a su vez, están recibiendo, digamos, una serie de créditos de los fondos europeos para otro tipo de propuestas, pero lógicamente ya se salen un poco de nuestro ámbito de gestión o que artes escénicas y musicales no van a ser exclusivamente para eso, pero bueno, yo no sé si va a haber ayudas a las pymes, si va a haber ayudas pero eso ya entrará dentro del sector más industrial, más eso probablemente existan, pero desde las comunidades autónomas. Muy bien, pues muchas gracias. Y lo que sí quiero trasladar, porque hay bastantes preguntas que se pueden quedar en el tintero, que vamos a tener
la reunión, es decir, que pueden trasladárselo a sus asociaciones para que lo trasladen a FAETEDA o a la red y podamos trasladar al propio ministerio dudas que se puedan producir. Evidentemente, lo habéis dicho, son ayudas nuevas, son ayudas que todos y todas estamos ahora analizando o vamos a analizar, y evidentemente surgirán muchas cuestiones, muchas preguntas que yo espero que en este encuentro se hayan podido clarificar algunas de ellas. Y ya os decía que to be continued. Esta sesión la continuaremos en el marco de Mercartes el día 30 de noviembre, en la que, si todo va bien, previsiblemente estará convocada ya la convocatoria. Entonces puede haber incluso más dudas o más desarrollos, pero vamos, va a ser un desarrollo, una vuelta a explicar esto y bueno, si surgen nuevas inquietudes, pues intentaremos irlas resolviendo. Bueno, pues recordaros, perdón Jaime, sí. No, yo sencillamente, a pesar de que todo pueda ser muy árido y que bueno, los documentos administrativos siempre son horrorosos y nosotros que trabajamos aquí sabemos que son así, pero no queda más remedio, pero animar a todo el sector de las artes escénicas y de la música a que se presenten, a que revisen la capacidad, cualquier resquicio que consideren apropiado. Nosotros creemos que el único gran factor que puede ser un problema es el hecho de que hay que cofinanciar y que el 20% lo tiene que poner el sector. Sabemos que eso en algunos casos pues, es complicado, pero nosotros animamos a la gente, por favor, que se presenten, porque es una gran oportunidad para poder modernizar el sector y creemos que es necesario que no haya temor, que estamos aquí para poder ayudar y para poder intentar trasladar todo este volumen económico al sector en general. Y tener en cuenta que este 20%, que quizá es un hándicap, es un porcentaje bajo dentro de lo que cabe y que no tiene que ser obligatoriamente con fondos propios, sino puede haber otras formas de financiación públicas, privadas, patrocinios de otro mucho tipo. Bueno, pues recordaros a todos y todas que los documentos que se han presentado ya se os han hecho llegar vía correo electrónico, creo entender, que están a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Jaime. Jesús, despides y nos vamos todos a comer. Muchísimas gracias. Quiero que también trasladéis a Maya de Miguel las gracias por parte a todo el equipo del INAEN por el esfuerzo que habéis hecho, y yo espero y pido que en el resto de comunidades autónomas, en las comunidades autónomas, se puedan hacer este tipo de encuentros para clarificar. Así lo vamos a pedir desde FAETEDA a todas las comunidades autónomas, y os pedimos al INAEN que también animéis a las comunidades autónomas a que se puedan producir este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias. Bueno, nos vemos el 30 Mercartes. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Mercartes. Chao.